Gustavo Rodríguez es editor de Jugo de Caigua y está con nosotros. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Jaime, qué gusto, ¿cómo estás? Preocupado porque la situación así lo demanda. El presidente no solamente erró garrafalmente al designar a Valer y a todos estos ministros que no cumplen o no dan la talla, sino que en el mensaje de hoy el presidente no ha hecho un mea culpa, no ha hecho una autocrítica, se ha inventado una narrativa para culpar al Congreso porque esto es lo que no se dice, ¿no? En lo que el teatro se llama el subtexto. Cuando él formula esta narrativa, dice porque mañana se iba a presentar Valer. O sea, él daba por hecho que en la línea de tiempo continuaba Valer avalando o volviendo a la misma, o sea, no cambiando la postura, no reconociendo su postura. ¿Cuál es la salida para ti? Uy, Jaime, ¿qué te puedo decir? Si el presidente dijo en una entrevista que estaba aprendiendo a gobernar un país, yo lo veo como ese chico al que el profesor ya le ha dado demasiadas oportunidades y yo creo que ya está llegando a su última oportunidad. No es viable que un presidente tenga 4 gabinetes en 6 meses. Es inconcebible. Yo creo que no da para más. Esto no da para más. Estoy tan preocupado como tú. El gran problema de fondo, Jaime, es que imaginemos que el presidente es vacado. Y dicen, bueno, nuevas elecciones y volvamos a barajar los naipes. Pero las cartas son las mismas. Exacto. Mientras no se haga una reforma política que haga que las figuritas, que las cartas cambien, nos va a seguir saliendo más o menos las mismas barajas. Y vamos a estar en esta eterna crisis, que como lo dijo Natalia Sobrevilla en un artículo reciente de Jugo de Caigua, es que la crisis es la constante. O sea, crisis tú dices es un pico, pero no. Todo esto es evidencia de un problema sistémico que tenemos que cambiar. Ya, claro, esa es la mirada de lo que nos ha llevado a esto y sobre todo las reglas de juego que tenemos ante esto. Pero, por ejemplo, Susel Paredes, ya que hablamos de reformas, plantea una modificación en un artículo para que Castillo sea suspendido. Claro, tenemos que estar siempre en estos espirales, ¿no? Y tú, mientras decías que, claro, es como se termina la partida, traes el mazo, cortas, barajas, vuelves a tirar las cartas, pero el juego va a acabar igual. Es decir, estamos girando en redondo, como en Macondo, estamos dando vueltas sobre lo mismo. O sea, crisis política tras crisis política y tras crisis política. ¿Tú crees, esta es una pregunta, no sé, un poco complicada, pero ¿tú crees que exista un espacio en el presidente para entender la situación después de esto? Así no lo diga. ¿Tú crees que puede caber eso con el antecedente de estos 6 meses? Yo quiero ser bien pensado siempre, trato de ser optimista, pero creo que lo que el presidente no ha podido aprender de ciudadanía en los últimos años, dudo que lo aprenda rápidamente en este momento. Porque ya me voy a poner un poco literario, me voy a poner un poco novelista si quieres. Por favor. O sea, si me pongo en los zapatos del presidente, una persona que fulgurantemente ahora está en Palacio de Gobierno, después de haber estado en Chota o en un entorno sindical, ¿no? En los últimos tiempos, te digo que de pronto se encuentra con una bestia que no sabe domar, entonces que debe haberse recluido en una burbuja en la cual se siente cómodo. Y de alguna manera se refugia en esta burbuja que le impide de alguna manera tener un sentido de realidad más amplio, un sentido de realidad de un estadista. Yo no creo que eso se aprenda de la noche a la mañana, tratando de meterme en la psique del presidente en este momento. Claro, claro. Es difícil, es muy complicado.
Es más, su mensaje de hoy en la tarde lo refrenda. No es capaz de asumir un mea culpa mínimamente ciudadano con lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que lo que tendría que ocurrir, creo yo, es que la sociedad civil haga lo que los propios políticos no van a hacer en este momento. Eso, vamos a la sociedad civil, porque la sociedad nos enfrentamos civil... Sí, digo, vamos a eso, a la sociedad civil, porque precisamente la sociedad civil, o un grueso grupo de ella, está planeando salir a marchar. Entonces, el día de mañana y en estos días. Y tú hacías una reflexión en el Twitter muy interesante, porque dices, cojudignos, cojufeministas, cojucreyentes del cuco comunista, cojuliberales, cojuconservadores, unidos todos, para que a nadie se le agarre de cojudo. Cabe la posibilidad, porque ahora resulta que hay quienes dicen, no, contigo no marcho, no, yo no marcho contigo. Entonces hay un... Claro, esto viene de la elección pasada, ¿no? De la elección reciente. O sea, hay una fractura en la sociedad civil que no se encuentra todavía, que no se recompone, ¿no? Entonces, ¿cómo miras tú a la sociedad civil en este momento? Lo cual me recuerda, Jaime, que somos un país muy mal agradecido con Sofocleto, con Luis Felipe Ángel, ¿no? Debería haber un busto de Sofocleto en cada plaza del país. La carretera central debería llamarse Luis Felipe Ángel, porque lo que nos hemos convertido es un país de cojudos, o de facciones que se cojudean mutuamente, ¿no? Los cojudignos, entre comillas, una cosa media rara, eso de enlazar a la dignidad con una cojudez. Y cojudos que se han creído que Castillo era el peligro comunista en elecciones. Era una cojudez pensar eso también. Pero yo quisiera abstraerme de eso y salir de eso y reflexionar que mientras nos sigamos cojudeando entre nosotros mismos, los políticos nos están cojudeando a todos. Es decir, es Castillo, Keiko Fujimori, que fueron los finalistas en las últimas elecciones, eran pigmeos electorales en su momento. O sea, nos hemos olvidado de eso. Nos hemos polarizado por unos pigmeos. Sí, es verdad. Y eso no puede ser. No olvidemos eso. Entonces la sociedad civil tiene que volver a recordar cuál es el objetivo y cuál es el gran juego o lo que está en juego. No podemos volver a repetir nuestras desgracias de la Guerra del Pacífico contra Chile. Si nosotros perdimos Iquique, Arica, fue porque los peruanos no nos pusimos de acuerdo y empezamos a discutir de la misma manera en que estamos discutiendo ahora. Y ahora el enemigo común no es Chile. El enemigo común ahora es la concha política de quienes ahora tienen el control del juego. Exactamente, nunca mejor dicho. Pero claro, esta fractura de la que te hablaba, ¿cómo la componemos? Porque hay gente, mucha gente, ¿no? O la mitad porque esto es mitad, ¿no? Nos fracturamos mitad y mitad. Hay gente que dice, ya ven, les dijimos, ya ven, ese presidente, como si tuviesen una máquina del tiempo y hubiesen viajado hasta aquí, hubiesen revisado todos estos 6 meses, regresaban a junio del año pasado y decían, lo que se viene es una debacle. Pero el señor ganó pues con los votos, ¿qué vamos a hacer? La gente votó 40.000 personas, peruanos y peruanas, más que la señora Keiko Fujimori, y así quedaron las elecciones. Se creó una narrativa de fraude que hoy está demostrada por la justicia y por el Estado peruano, fue falsa. Entonces, no superan todavía eso y, claro, siguen insultándose unos con otros, ¿no? Entonces, qué difícil superar eso, qué difícil. Y es difícil, Jaime, porque no solamente es un fenómeno peruano. Está ocurriendo en varios países más. No solamente en América Latina, ha ocurrido en Estados Unidos, sin ir muy lejos. Ocurre mucho en sociedades desigualitarias como la peruana. Eso es verdad.
Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es reconocer quienes, entre comillas, defendemos una postura. Tenemos que hacer un mea culpa que estamos defendiendo de alguna manera a políticos imperfectos y en el peor de los casos a impresentables. O sea, eso por un lado. Por otro lado, ya siendo un poquito más, dejando la política, yendo a la antropología si quieres, y hasta la zoología, yo creo que el ser humano es la especie humana es una especie que sigue líderes. O sea, sigue al macho alfa, al líder de la manada. Ya vemos cómo en Brasil, por ejemplo, bastó con que saliera alguien como Bolsonaro para opinar sobre los afrobrasileños o sobre las mujeres o sobre los homosexuales, para que ese líder, con su ejemplo, destapara la olla y saliera todo lo que estaba contenido en muchos, ¿no es cierto?, en muchos ciudadanos que se callaban un poco por corrección política. Exacto. De manera antagónica a eso, si empezáramos a darle espacio a líderes un poco más ecuánimes, que buscan más que la división, digamos, buscar los puntos en común, probablemente tendríamos un camino inverso y podríamos tener un mejor final. Con esto quiero volver a decir que es el momento de que, ya que los políticos no van a dar el paso al costado, la sociedad civil ponga lo mejor de sí mismo y empuje y patalee para que por lo menos hayan discursos antagónicos a los actuales discursos de odio y de confrontación. Discursos de odio y además discursos cerrados, ¿no? Porque hoy la presidenta del Congreso comete el desacierto de referirse al gobierno del señor Castillo como un gobierno comunista. Y es el mismo San Benito o Sonsonete que suelen decir las personas que no votaron por Pedro Castillo y que anticipaban, profetizaban, vaticinaban el caos, que esto era Cuba, que te iban a expropiar, que íbamos a tener que irnos corriendo del país, que iba aquí a imperar el régimen del control de precios, que esto iba a ser Venezuela, Cuba. Y bueno, estamos 4 de febrero del 2022 y está claro que el gobierno del señor Castillo no es un gobierno comunista. Por lo menos si los comparamos con otros gobiernos, no es un gobierno comunista. Para ti, ¿qué es el gobierno del presidente Castillo? Y si te pido un poco más, tú puedes, si quieres, a la luz del mensaje a la nación de hoy, de las acciones, de los tropiezos del presidente, un perfil de Castillo y poder situarlo en el espectro. Bueno, uno puede creer que Bolsonaro pueda abrazar tan efusivamente a un presidente comunista. Para empezar. Pero basta con ver esa imagen para que cualquiera se dé cuenta de que no es así. Ahora, me pides algo que probablemente exceda mis capacidades, Jaime. Yo trato de repetir lo más posible. Yo soy un escritor, un narrador, un comunicador, no soy un politólogo. No me siento capacitado para hacer un perfil político del presidente. Lo único que podría decir es que quienes decían que Castillo es, digamos, una espada más del comunismo, pues están equivocados. A lo más, Castillo es un personaje con mentalidad sindicalista y muy conservadora. Muy conservadora, por supuesto que sí. No te pedía un perfil político, digamos, quería que como que escribieses en borrador, descríbelo. Es decir, cuando lo ves, ¿qué sientes? Cuando habla, ¿qué te transmite? Cuando lo ves reflexionar o cuando lo ves siendo arrollado por Bolsonaro, quitándole el sombrero, dejándole con la mano estirada. ¿Qué te produce? ¿Qué sientes cuando lo ves y lo escuchas? Siento que es
alguien que pudo ser David, pero no llegó a los talones de David. Una persona de novela, pero de novela tragicómica, a la que de pronto se le presenta el gran reto de su vida, la fortuna lo favorece, pero la realidad lo termina por hundir. ¿Tú crees que no hay otro camino que el de su salida, el de su renuncia o el de una vacancia? Es decir, ya ves esto siempre apelando a tu sentido, a tu filo de escritor y de comunicador. ¿Tú crees que ya esto es el desenlace o todavía se vienen más capítulos? Jaime, yo en las primeras semanas, yo trato en lo posible de observar, de que las reglas democráticas se cumplan. Si alguien va a trabajar para mí, le doy la oportunidad de demostrar que puede gestionar, que puede lograr objetivos, que pueda darnos, digamos, una rendición de cuentas razonable. Y yo pensaba que podía, la colectividad del sistema democrático incipiente que tenemos, ¿no?, podía enseñarlo al presidente cuál es el camino, digamos, más o menos razonable para manejar un país. Pero con 4 gabinetes en 6 meses, Jaime, tengo que pensar que no funciona. O sea, no funciona. Yo creo que lo saludable, me da pena decirlo, pero sería que dé un paso al costado. Pero que no se quede ahí la cosa, porque nuevamente volvemos al tema de la baraja. Los jugadores son los mismos en la baraja. Claro. La sociedad civil tiene que empujar y si tenemos que marchar, creo yo, tenemos que marchar en pos de una verdadera reforma política. Gustavo Rodríguez es editor de Jugo de Caibo y ha estado con nosotros. Gracias, Gustavo, como siempre. Bienvenido y hasta la próxima. Muy buenas noches. Que esté bien, Jaime. Buenas noches. Tú también. Bueno, vamos entonces con el cierre habitual, revisando cómo va la pandemia. Estamos en una pandemia, estamos en estado de emergencia, estamos así en cuanto a lo que dice o respecto a lo que dice la sala situacional del Ministerio de Salud. A ver, ahí está. Tenemos 11.158 casos en un día. Ciertamente ayer era 10.000, ha subido un poco. Preocupa nuevamente la cifra de fallecidos. Llegamos a 3 dígitos. 100 personas han muerto por COVID-19 en un día. Recordemos que hace 2-3 semanas, la cifra era de 20, 30. Y ahora, ciertamente, la cantidad de muertos ha subido. En cuanto a las vacunaciones, vamos de la siguiente manera, porque eso es importantísimo. En la medida que más gente tenga la tercera dosis, sobre todo, vamos a evitar que más gente muera. Eso es importante. Primera dosis, en un día, 97.061 personas. Segunda dosis, en un día, 29.151. Tercera dosis, en un día, 98.661 personas. Vamos, dosis de refuerzo en total, avanzando en 29.5%. Y en total de dosis aplicadas, 57.674.594 personas. Cuídense mucho, cuídense del coronavirus y tranquilicémonos, tratemos de estar tranquilos este fin de semana. Son tiempos recios, son tiempos difíciles, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.